Vamos a ver esta segunda parte de este tema de Israel y la iglesia que dejamos nosotros inconcluso hace 8 días con la intención de poder entender de manera adecuada, en forma hermenéutica, de entender, de interpretar la palabra de Dios de manera correcta y no como se ha venido haciendo regularmente según nos ha enseñado este medio teológico que se llama dispensacional. Así que vamos a ver esto. Primero voy a señalar el error del pensamiento que cunde en la iglesia, en donde en pocas palabras más o menos se dice: Dios tiene un amor incondicional para el Israel del Antiguo Testamento, sea como sea. Dios los bendice, es su pueblo, por siempre será. Sugiriendo entonces con esto que hay un privilegio especial, no importando la fe o la obediencia. La membresía de Israel, cuando se explica de esta manera, es vista como un asunto de raza y no de fe. Y la palabra de Dios habla de que la pertenencia al pueblo de Dios es por medio de la fe. Así que cuando nosotros vamos a estudiar, y estuvimos viendo hace 8 días esta primera parte, decimos que la Biblia repudia completamente este punto de vista racista, que nada tiene que ver con la pertenencia al pueblo de Dios, que siempre ha sido condicionado por la fe y la obediencia a Dios. Vamos a ver, es un tema muy corto, de tal manera que yo espero poder tocar lo más posible con respecto a algunas dudas que pudiéramos tener. Y en primer lugar quisiéramos ver este primer punto de la iglesia cumpliendo la promesa. Voy a hacer referencia primeramente a este hombre, Charles Caldwell Riley, un hombre que vivió entre 1925 a 2016, hace poco fallecía, que fue uno de los profesores importantes del Seminario Teológico de Dallas y que fue uno de los principales propulsores del sistema hermenéutico dispensacional y editor de la popular Biblia de estudio Riley. No sé si algunos de ustedes la conocen o incluso la tienen, una Biblia que fue muy utilizada en su momento como una Biblia de estudio. Él dijo una frase de la que quiero partir para demostrar que Dios ha cumplido sus promesas que dispuso en el Antiguo Testamento a la iglesia a partir del Nuevo Testamento. Él dijo lo siguiente: si la iglesia es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, como son contenidas en el Nuevo Pacto o cualquier parte de la Escritura, entonces el sistema premilenarista dispensacional está condenado. Déjeme nuevamente insistir en esta frase que es importante. Él dijo, reconociendo lo delicado de su postura hermenéutica, por hermenéutica entendemos la manera como interpretamos la Biblia, dijo, si la iglesia es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, como son contenidas en el Nuevo Pacto o cualquier parte de la Escritura, entonces el sistema premilenarista dispensacional está condenado. Así que vamos a seguir la sugerencia de este hombre, ya que nos está dando la pauta de que si logramos demostrar que las promesas del Antiguo Testamento están cumplidas en la iglesia del Nuevo Testamento, entonces vamos a demostrar que la iglesia de Jesucristo es el resultado de todas las profecías dispuestas a Israel. En primer lugar, vamos a analizar una de dos. La primera es la promesa del nuevo pacto hecha a Israel. Y quiero dirigir sus miradas a Jeremías, capítulo 31, versículo 31. Cuando hablamos acerca del nuevo pacto, hablamos de que ese nuevo pacto, según Jeremías, fue destinado a Israel y Judá. Tal como lo dice a la letra, dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y el de Judá. Se acerca un día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Cuando el profeta Jeremías está hablando estas palabras, tenemos que recordar que ellos están en el exilio, que ellos han perdido su tierra, han perdido su identidad como comunidad,
Pero surge entonces una promesa de restauración en donde dice que se habla de un nuevo pacto, un pacto superior al que entonces estaban teniendo, el pacto de Moisés, en donde entonces serían restaurados como pueblo. Ahora, cuando nosotros buscamos en el Nuevo Testamento a qué hora fue cumplido o cuándo fue cumplido esta promesa del nuevo pacto, encontramos que en Lucas capítulo 22, versículo 20, cuando Lucas está relatando las palabras del Señor Jesús durante la celebración de la cena del Señor, vemos cómo se cumple en la iglesia. Dice el Señor Jesús en Lucas 22, 20, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Con la comunidad con la que está hablando, no es con la comunidad política de Israel, sino que es con la comunidad de discípulos de Cristo que más adelante sería reconocida como la iglesia. La iglesia en ese momento, entonces, según las palabras del Señor Jesús, es la que posee el nuevo pacto que había hablado Jeremías. Dijo este hombre Riley que si se podía comprobar que la iglesia era la poseedora de las promesas, entonces había un problema con el sistema dispensacional. El que enseña que Israel todavía tiene que ser restaurado y tiene que volver a gobernar o a tener un lugar central en las vidas políticas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la iglesia es la continuación de ese Israel, que no, por cierto, no todo el Israel, lo veíamos de hace 8 días, no todos los que son israelitas, los que son nacidos en ese lugar eran israelitas, sino solamente los que tenían circuncidado el corazón eran verdaderos israelitas, y vemos cómo entonces esa promesa del nuevo pacto se aplica completamente a la iglesia de Jesucristo. Así que cuando nosotros empezamos a hacer un análisis, de aquí en adelante, todos los escritores del Nuevo Testamento entienden una cosa: el cumplimiento de la iglesia es la promesa del nuevo pacto que ahora nos hace tener oportunidad. Nosotros somos la iglesia del nuevo pacto. En esto nos diferenciamos un poco con nuestros hermanos presbiterianos. Ellos creen en la teología del pacto, un pacto renovado, restaurado, puesto nuevamente en orden para que entonces se camine en él en la vida cristiana, y por eso ellos deducen que la circuncisión en su momento ahora tiene que ser el bautismo de los infantes, porque dicen que es una reconstrucción del pacto. Nosotros no. Nosotros creemos que es el nuevo pacto de Jesucristo, superior, como lo dice Hebreos, al pacto mosaico. Un pacto superior que inclusive los aspectos ceremoniales o rituales los encontramos solamente como una analogía de la vida cristiana, superior en el aspecto espiritual. Ya no buscamos circuncidar ni bautizar como forma de circuncidar el cuerpo, sino que nosotros creemos que tenemos un corazón circuncidado, limpio de pecado, en donde podemos vivir la vida cristiana. Es un símbolo de algo mucho más alto, no es en sí mismo el significado de las cosas. Entonces vemos cómo el nuevo pacto se cumple por consecuencia en la vida de la iglesia. En segundo lugar, hay otra promesa, la promesa a Israel del reino davídico. Siempre se habla del reino, la restauración del reino, la llegada del reino. Dice en Amós capítulo 9, versículo 11. Esta es una promesa que se hace en el Antiguo Testamento por uno de los llamados profetas menores, Amós, que escribe entonces: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Ahí está la promesa. La promesa parece que está dirigida sin duda alguna al pueblo de Israel. La promesa la debe esperar el pueblo de Israel. Y desafortunadamente este es uno de los pasajes en donde se ha fincado la creencia de un reino literal y material futuro.
Aquí es donde se basan los dispensacionalistas para decir que todavía tenemos que mirar al pueblo de Israel nuevamente recuperando la tierra prometida, nuevamente restaurando los asuntos de sacrificios, levantando un nuevo templo, poniendo nuevamente a trabajar el sacerdocio, para que entonces se pueda dar esta profecía de Amós 9:11, donde la casa de caída de David sea restaurada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15, que ya leímos, Hechos capítulo 15, los versículos 14 al 18, en medio de la discusión que está teniendo la iglesia primitiva en ese primer concilio de Jerusalén, cuando están intercambiando puntos de vista con respecto a si se debe judaizar, si se debe de meter nuevamente el aspecto ceremonial de la circuncisión y todos los compromisos judíos, toma el tiempo Santiago, uno de los apóstoles, para decir lo siguiente. Y comienzo desde el versículo 14 de ese Hechos 15. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Y mire qué pasaje utiliza. Vamos. Después, yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos. Termina diciendo, el Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Así que Santiago entiende una cosa. Cuando está hablando de la reconstrucción de la casa de David, dice, ya sucedió, ya pasó, ya nosotros lo estamos viviendo, porque la muestra es que los gentiles están llegando a la fe. Se ha abierto la puerta que antes estaba cerrada, que antes era exclusiva de los judíos, y ahora resulta que de muchas nacionalidades, de muchos pueblos, de muchas lenguas, de muchas etnias, están llegando al conocimiento de Jesucristo. Y esa era la discusión del concilio de Jerusalén. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Les decimos que vuelvan nuevamente a las ceremonias y los rituales judíos. La respuesta es no. Dios ya ha restaurado la casa de Israel, de David. Ahora ya existe el reino. El reino ya ha sido dado. La iglesia es participante del reino. Y entonces decimos que no cabe duda que los cristianos del Nuevo Testamento reconocieron que la iglesia era el cumplimiento de las promesas bíblicas antiguas. Solamente en 2 pasos destruimos entonces el dispensacionalismo. ¿Qué nos queda decir cuando estamos viendo esta situación? Actualmente muchas iglesias utilizan incluso símbolos y logotipos que tienen que ver con Israel. Utilizan la supuesta estrella de David, que es una estrella pagana en realidad. La Biblia la llama la estrella de Renfán, de un dios llamado Moloch. Es un artefacto pagano, satánico, esa estrella que le dicen de David, que David nunca conoció. Ni siquiera la vio alguna vez. Esta surgió hasta el siglo X de nuestra era. Este pensamiento que ha insistido que ese pueblo que dice ser el judío y que está establecido en esa franja de Palestina, y que insiste que debe ser reconocido por la iglesia como el pueblo de Dios, es completamente falso. La iglesia es el verdadero pueblo de Dios. Hace 8 días mirábamos, entre otras cosas, cómo fue sembrada la fe desde los tiempos antiguos, cuando Abraham es reconocido como el padre de la fe, el amigo de Dios, y de la misma manera tiene que haber sucesores que reconozcan a Dios y a Jesucristo por fe, no por raza, por fe en la palabra de Dios. Nosotros, según lo que dice Gálatas, somos entonces añadidos a la familia de Abraham. Somos herederos de Abraham por la fe, porque hemos accedido de la misma manera que Abraham. Este fue el reclamo del Señor Jesucristo cuando en Juan capítulo 8 aquellos insistían en que ellos no eran hijos de perdición,
Ellos tenían por padre a su padre Abraham. Y por consecuencia ellos creían que eran pertenecientes a las promesas y podían exigirlas y podían pensar que el reino no les sería quitado tal cual piensan hoy. Para recibir por respuesta a las palabras devastadoras del Señor Jesús, ustedes, si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo. Ustedes más bien son hijos de su padre. Cuando nosotros nos damos cuenta que mucha gente está insistiendo en aprender acerca de la Torá y aprender hebreo y seguir algunos lineamientos ahora con este movimiento mesiánico, yo alcanzo a ver que no es otra cosa más que Satanás moviéndose discretamente en la iglesia, engañando, desviando completamente a la iglesia a una adoración y a un pensamiento hereje de que también se puede ser salvo por medio de la raza. Jamás la Biblia ha enseñado algo semejante. El dispensacionalismo, podemos decir, tiene que ser suprimido. Ahora, en segundo lugar, veamos la otra postura que ellos proponen. Hablemos del Evangelio, que es anuncio del reino, porque los dispensacionalistas enseñan que en realidad hay dos evangelios con dos distintas expectativas. Uno, el evangelio actual, el que promulga la iglesia de Jesucristo, el que comparte para salvación a todo el mundo, pero habrá, dicen ellos, otro evangelio en el tiempo del milenio literal, cuando los mismos judíos se dediquen entonces ellos mismos a evangelizar. Ese será, dicen ellos, el evangelio del reino. Dos evangelios. Aquí entonces sale una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio que predica hoy la iglesia? La respuesta es ninguna. Solo hay un evangelio. Solo hay un evangelio. Y hace 8 días estábamos refiriendo las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8, de lo que pensaba él acerca de los que enseñaban que hubiera otro evangelio. Dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, otro evangelio, diferente a lo que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Dicen en otras versiones que sea anatema, que sea maldito. Para los tiempos cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, Cerinto, uno de los iniciadores del movimiento herético en la iglesia, había enseñado que un ángel supuestamente le había dicho que tenían que regresar de alguna manera al judaísmo. Los gálatas fueron seducidos por este pensamiento para ser reconvenidos por el apóstol Pablo, diciéndoles es que no hay otro evangelio, solamente hay uno solo. Y entonces tenemos que decir que es una terrible aberración enseñar que la gracia de Jesucristo algún día dará paso para cambiar entonces a un milenio de privilegios judíos, en donde será restablecido una era dorada para ella y otro supuesto evangelio de salvación. Es una herejía completamente. El apóstol Pablo, cuando está reconociendo este movimiento, dice que estos serán malditos, que les caiga la maldición de Dios. Este otro evangelio, cuando nosotros comenzamos a rastrear de dónde viene el pensamiento, en donde supuestamente habrá un milenio literal contabilizado de 1000 años, después de que Cristo haya regresado, según el mapa escatológico que nos presentan. Esta idea más bien viene de los principios rabínicos, talmúdicos, y se parecen más bien a las enseñanzas heréticas de los ruselistas. ¿Saben quiénes son? Los testigos de Jehová. Ellos enseñan eso, y también de los adventistas. Pero la palabra de Dios jamás enseña esto. De hecho, esto es tan delicado, porque si nosotros creemos que efectivamente habrá otro tiempo de oportunidad, como se enseña, hasta las películas estas de Dejados Atrás, las han visto alguien, las películas estas de, no me acuerdo cómo se llama el autor, el escritor de Dejados Atrás, no me acuerdo, pero dice Paul Washer,
que lo único que ha sido dejado atrás en estas películas es la palabra de Dios, porque han sido puras especulaciones, puras fantasías, en donde supuestamente hay una tribulación y supuestamente hay un desaparecer de personas arrebatadas, y supuestamente después de esto viene el anticristo, y supuestamente después de esto viene entonces el Señor Jesucristo y comienza por fin el milenio. Allí dice entonces esta propuesta que comienza el Evangelio del Reino, una predicación masiva donde supuestamente la mayoría, no todos, de las naciones se convierten y entonces sucede algo, deshacen el propósito de la primera venida de Cristo. Es muy delicado, porque lo que ellos están intentando es suplantar el Evangelio con la ley, restableciendo la circuncisión, el templo, los sacrificios, el sacerdocio levítico, y abrogan la iglesia e imponen a Moisés en lugar de a Cristo. ¿Sabe usted por qué fue escrita la carta a los hebreos? Porque fue tan grande el crecimiento y el movimiento herético que sucedió en ese momento cuando los judíos se introdujeron en la iglesia e hicieron que la iglesia regresara a las ceremonias y los movimientos ceremoniales judíos, que entonces la carta a los hebreos tuvo que ser escrita y con grandes letras decir: no hay superioridad de Moisés sobre Cristo. Cristo es superior que Moisés. Cristo es superior que el templo. Cristo es superior que el sacerdocio. Cristo es superior que los ángeles. Cristo es superior que el antiguo pacto. Hoy el nuevo pacto. Si tan solo los nuevos movimientos dispensacionalistas y mesiánicos leyeran Gálatas y Hebreos. Claro, como son tan incómodos, ahora estas corrientes empiezan a enseñar que Gálatas y Hebreos tenemos que dudar de su autenticidad. No son convenientes. Y poco a poco se irá suplantando a Cristo nuevamente por Moisés. Los dispensacionalistas persiguen en realidad dos propósitos distintos. Uno, relacionado a una meta terrenal y un pueblo terrenal, que son los judíos. Y dicen: Dios no ha quitado el dedo del renglón, Dios quiere cumplir esa promesa y por lo tanto les va a regresar su tierra a su pueblo, al pueblo de los judíos. Dicen ellos, pero también tiene otra meta. Esa meta es celestial. Esa meta es celestial y tiene que ver con otro pueblo que es celestial y que es la iglesia. Así que van conjuntos o van paralelos dos caminos, dicen ellos, que Dios tiene que cumplir. Y la verdad es que la Biblia enseña que hay un solo pueblo de Dios, no dos. Cuando nosotros vemos, y le aseguro que esto lo escuchó constantemente en toda su instrucción cristiana temprana, cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que esto sin duda alguna puede entonces inclusive destruir lo que nosotros creemos como salvación por la fe y la gracia de Cristo Jesús. Porque usted se puede convertir en judío y también ser salvo. Jamás la Biblia enseñó así. Jamás propuso algo semejante, sino que simplemente dijo: todo aquel que cree en el Hijo conocerá al Padre. Solamente eso. Ahora, aquí nos detenemos un momento y nos preguntamos: bueno, pero ¿y qué creían los creyentes antes del dispensacionalismo? Porque tenemos que aclarar que el dispensacionalismo surgió en 1830. Es realmente reciente, apenas en el 2030, que Dios nos permita cursar, estará cumpliendo sus primeros 200 años. En 1646, se promulgó la Confesión de Westminster. Y esta confesión de fe es muy importante porque, entre otras cosas, nos hacen ver lo que pensaba la Iglesia de Jesucristo durante todas las épocas pasadas. La Iglesia de Jesucristo siempre creyó en los credos, en las confesiones que sintetizaban el pensamiento de la mayoría de las iglesias.
podía diferirse en algunos aspectos, pero cuando menos en estos ellos coincidían y decían, esto es lo que dice la palabra de Dios. Así que en 1646, en esta confesión de Westminster, en el capítulo 8, se lee lo siguiente, lo dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, el salvador y cabeza de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. Aquí viene lo importante. Desde la eternidad le dio Dios un pueblo para que fuera su simiente y para que a su debido tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. ¿Cuántos pueblos? Un pueblo. Dice que le fue dada para que fuera su simiente y a su debido tiempo, entonces lo redimiera y lo llamara, lo justificara, santificara y glorificara. Y esto incluye a los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, los creyentes que ya descansan en Cristo, los creyentes que hoy vivimos y los creyentes que vivirán en el futuro. Un solo pueblo. La iglesia durante 18 siglos entendió que solamente la iglesia era el Israel espiritual, la continuación del Antiguo Testamento que se enlazaba perfectamente por medio de Cristo para que siguiera la línea hasta nuestros días, con el mismo evangelio y la misma doctrina y la misma. La iglesia reformada a la que estoy haciendo referencia no batallaba en comprender que Cristo y su iglesia eran propietarios de las promesas del Antiguo Testamento. Jamás tuvieron estas diatribas, jamás tuvieron estos problemas que nosotros hoy tenemos. Déjenme concluir con lo siguiente. Concluimos y resumimos que Dios no tiene un plan alternativo para un supuesto tiempo futuro donde las cosas cambiarán para la iglesia de Israel. Usted me preguntará, ¿y entonces qué podemos decir de ese pueblo que se dice judío y que está allí en esa tierra de Palestina? Mire, diga lo que quiera, pero el que estén allí no tiene nada que ver con ninguna profecía de la Biblia. Ninguna. ¿Qué están haciendo allí? ¿Quiénes son ellos? No sé. Podemos sacar muchísimas deducciones. Si usted busca al pueblo de Dios, está sentado en medio de él. Usted participa de la fe de los hijos de Dios. El nuevo pacto instituido con la iglesia, tenemos que decir que no será cambiado por ser el cumplimiento del plan eterno de Dios para la salvación. Dios no tiene un plan alternativo para salvar a los hombres. Solamente es por fe y por medio de Cristo. No crea que otros serán salvos de otra manera. No crea que a otros tendrán una ventaja por ser parientes de Abraham supuestamente. No. Todos son por fe y por medio de Cristo. La Biblia no se desdice. La Biblia no se transforma. Termino con lo siguiente. Al menos durante 18 siglos, la iglesia entendió y creyó que la iglesia es el resultado del plan eterno, que fue destinatarios de las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. 18 siglos. Si eso no les es importante, entonces nada le podrá convencer. Pero este movimiento del cual ahora están participando las iglesias, desafortunadamente, ha desacreditado, ha demeritado la palabra, ha transformado, ha quitado interés, ha dejado de tener el alcance, ha desviado, ha enfriado a la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios tan claramente que las promesas se cumplen en la iglesia, nosotros seguimos y tenemos que seguir pensando. La iglesia es la respuesta para el mundo de hoy. No es que ese pueblo sea restaurado en ese lugar, no. Es que la iglesia sea restaurada en la fe.
Es que la iglesia sea restaurada en la doctrina. Es que la iglesia sea restaurada en el poder del Espíritu Santo. Es que la iglesia tome nuevamente su control y su importancia con respecto a las cosas espirituales. Es que nosotros conozcamos nuevamente la palabra y conozcamos junto con ella todas las demás cosas y que expliquemos entonces toda nuestra existencia a partir de la palabra de Dios. Alguien alguna vez me preguntó, y termino con esto: ¿qué tan lejos estamos de la verdad? Yo diría que demasiado. Durante al menos 2 siglos hemos escuchado muchas cosas, muchas doctrinas, muchos movimientos, muchas teorías supuestamente científicas que nosotros a ciencia ciega a veces creemos y que pensamos que en realidad son más importantes esas que la misma Biblia. La ciencia es la nueva religión. De hecho, la ciencia es la misma religión desde la fundación del mundo, porque fue lo que anheló el hombre: conocerás el bien y el mal. La ciencia, manejar supuestamente el conocimiento a mi antojo, a mi parecer, a mi conveniencia. Durante 2 siglos hemos escuchado cosas que demeritan a la palabra de Dios. Cuando regresemos a la palabra de Dios, hermanos míos, habrá un avivamiento de la iglesia. Oremos por que esto suceda. Pidamos a Dios su misericordia. Padre de amor, te agradecemos por este tiempo. Y te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque es la única que nos puede dar la certeza de que estamos nosotros creyendo correctamente. Te pedimos, Padre de amor, que podamos regresar a tu palabra, a tu verdad, para que seamos restaurados como iglesia y avivados por tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos quites, Señor, las telarañas en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos hacen creer mal y nos hacen no tener fe. Te rogamos que nos hagas nuevamente conocedores de tu palabra y practicantes de tu verdad. Lo rogamos en el nombre de Jesús.